Los criollos se consideraban auténticos herederos de los aztecas, diferentes a los peninsulares. España ante la invasión napoleónica de 1808. Napoleón le entrega la corona a su hermano José Bonaparte, Pepe Botella. Hubo dos juntas provisionales en España, la de Oviedo y la de Sevilla. La rebelión. El plan comenzaba a principios de octubre, pero al ser descubierta la conspiración, en la mañana del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo lanzó su grito de dolores. Al grito de «Viva Santa María de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno», Hidalgo incitó a cientos de mestizos e indios para levantarse en defensa de la religión y pusieran fin a la subordinación de la corona española. Hidalgo pedía la independencia y la abolición de la esclavitud, pero pronto se convirtió en una violenta guerra de desquite contra los peninsulares y los criollos. Los rebeldes tomaron ciudades como San Miguel el Grande, la rica Celaya, Alhóndiga, Valladolid, entre otras. El virrey Venegas replicó con 22,000 hombres y 10,000 veteranos y decretó la abolición del tributo. Hidalgo y Allende dividieron sus fuerzas. El primero fue a Valladolid y después a Guadalajara, y el segundo a Guanajuato. En 1821, la opción autonomista fracasó en las Cortes, lo cual llevó a Iturbide a triunfar, y se impuso la opción independentista planteada y sostenida por Iturbide. En 1820, el Imperio Español se volvió a consolidar con el restablecimiento de la autoridad real de Fernando VII, el restablecimiento de la Constitución de Cádiz, lo cual provocó una división que explicará los futuros proyectos iturbidistas. Para la Iglesia representó un problema, ya que eliminaba sus privilegios tradicionales, y otros grupos que adictos a la Constitución, compuestos por comerciantes, masones y tropas expedicionarias, obligaron al virrey a jurar esta misma. La Constitución, que no era aceptada por todos los grupos de la sociedad novohispana, fue la clave para explicar y entender la fase final de la independencia de México. Los primeros en reaccionar de forma desfavorable fueron grupos y autoridades peninsulares, civiles y eclesiásticos, afectados por el talante liberal. Algunas de las causas de la caída del imperio de Iturbide son la desunión, la incapacidad, la ignorancia y la dificultad en la nueva forma de gobernar, la envidia, la mala economía, la bancarrota y las múltiples dificultades heredadas por las colonias indias. La caída del imperio llevó a la creación en 1824 a una república federal basada en una constitución parcialmente inspirada en la Constitución de 1812. Después de aprobada la Constitución de 1824 y al haber una falta de partidos políticos, las personas se agrupaban alrededor de las logias masónicas que fueron introducidas en México, ya sea del rito escocés, de corte conservador, o del rito yorquino, de corte liberal. Los liberales, fundados en México por José María Luis Mora, tomaron sus ideas de la Ilustración, que propiciaba un laicismo general, el racionalismo y el cambio de la tradición por valores positivistas. Los conservadores, en cambio, fundados por Lucas Alamán, tomaron sus ideas principalmente de la escolástica, que surgió en la Edad Media con Santo Tomás de Aquino y tuvo un resurgimiento entre los siglos XVI y XVII. Durante un periodo de aproximadamente 20 años, hubo varios presidentes. Muchos, si no es que todos, llegaron al poder derrocando a su antecesor. Al haber una división marcada entre liberales y conservadores, la Iglesia y el ejército resultaron afectados en gran medida. Por ejemplo, durante los gobiernos liberales, a la Iglesia se le quitaron sus privilegios, como la enseñanza, la expropiación de sus bienes, y se le suprimió la Pontificia Universidad de México, primera universidad en Latinoamérica fundada en 1556. Al ejército se le redujo y se le quitó el fuero, que junto con el clero se les impedía que fueran juzgados como cualquier civil normal. Estados Unidos, al apropiarse de una porción de Arizona, invade México, que es invitado a venderla a este. Santana, en 1853, recompensa póstumamente a Iturbide con el título de Liberador. La publicidad surgida de esto termina favoreciendo en gran parte a la Iglesia y permitió
el regreso de los jesuitas. En 1854, oficiales del ejército se sublevan y posteriormente lanzan un plan para destituir a Santana, quien dejó la presidencia y se embarcó al exilio, con lo que la capital terminó quedando en manos de los soldados indios de Álvarez. Posteriormente, Juárez se convierte en un liberal radical y promulga una ley que restringió la jurisdicción de los tribunales eclesiásticos a las cuestiones religiosas. Comonfort nombró un gabinete de liberales moderados, pero esta acción tardía provocó rebeliones militares y religiosas. Los liberales, al querer terminar con las propiedades e instituciones civiles, afectaron a las comunidades indias. Los liberales terminaron siendo tan centralistas como sus rivales conservadores. En diciembre de 1857, el general Félix Zuloaga se rebela ante la Constitución. Mientras Comonfort aún detentaba la autoridad, el ejército se apoderó de la ciudad, disolvió el Congreso y arrestó al presidente Benito Juárez.